la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Bien, tenemos entonces Mateo, vamos a leer primero, capítulo 21, del 8 al 9, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora leeríamos Marcos capítulo 11, versículos 8 al 9. Dice así: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias porque hemos leído tu palabra, Señor, y ahora te pedimos que nos hables, Señor, que nos enseñes en el día de hoy qué quieres tú que aprendamos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, al ser el día de hoy el Domingo de Ramos, pues ese es el título que le había puesto al sermón, Domingo de Ramos o Domingo de Mantos. ¿Por qué digo eso? Porque el día en que Cristo Jesús entró en Jerusalén, la palabra de Dios dice que la gente cortaba ramas de palmeras y se las tendían a Cristo Jesús mientras Él pasaba y avanzaba rumbo, entrando por la puerta del este de la muralla de Jerusalén. No obstante, dice la palabra de Dios, que habían personas también que no cortaban ramas de los árboles, sino que específicamente se sacaban la manta o el manto de ellos y se lo ponían a los pies de Cristo Jesús, que iba avanzando por las puertas de Jerusalén. Levíticos capítulo 23, versículo 40, dice de la siguiente manera: esto es Dios hablándole al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Y les dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Esto de poner ramas a aquella persona que iba pasando no era algo normal, era algo anormal. No obstante, se llevaba a cabo única y exclusivamente a personas de alto rango, a personas como reyes, como hombres que habían ido a la batalla y habían tenido victoria y habían ganado. Entonces, al entrar en la ciudad, la gente, por algarabía, por reconocimiento, por regocijo, ponía sobre su camino ramas de los árboles frondosos. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero de Dios, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Vemos dos grupos. Vemos el grupo que estaba por el Antiguo Testamento, el que aclamaba con palmas a aquellos príncipes que venían entrando porque habían ganado la guerra. Y luego vemos en el Apocalipsis lo que va a ocurrir, que la iglesia sostiene palmas en las manos en son de victoria, porque ya están en el reino de los cielos. Hermanos, cuando hablamos de lo que es palmeras, o en este caso palmas, dejamos a un lado algo muy importante, que es el tema de hoy.
Porque el tema de hoy no es las palmeras ni las ramas, sino que el tema de hoy es el manto. En Mateo capítulo 21, versículo 8, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían, ¿qué cosa? Sus mantos. No son palmeras, no son ramas. Había una multitud que exclusivamente tendía mantos en el camino. Seguimos leyendo. Marcos capítulo 11, versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino. Este es Marcos hablando ahora. Y cuando vamos a entender lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 36, dice, y a su paso, dice Lucas, tendían sus mantos por el camino. No vamos a hablar de las ramas, vamos a hablar de los mantos. ¿Qué significaba el manto para los judíos? Sabemos lo que significaban las ramas. Victoria. De las ramas se hacía la corona, que se llamaba la corona estéfanos, quienes se le entregaban a aquellos que ganaban la carrera. Pero cuando se tiraba el manto, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Una implicaba victoria, pero el manto tenía un sentido espiritual más que práctico. Incluso la palabra de Dios dice que donde quiera que entraba Jesús, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Había una psicosis positiva, si se quiere, de ir y tocar el manto, las orillas del manto de Jesús. ¿Qué significaba el manto para los judíos? Que ellos se los quitaban, los mantos de ellos, y lo tiraban. Incluso, para ser más claros, el manto mismo era un símbolo de autoridad. Elías pasó el manto de autoridad a Eliseo. Eliseo estaba trabajando, viene Elías, él se quita su manto y se lo pone en los hombros de Eliseo. ¿Y qué significaba eso? Desde ese momento Elías nunca más trabajó como profeta de Dios, siguiendo como profeta, pero ya no un profeta activo. Toda la autoridad del ministerio de profeta pasó a Eliseo. ¿Qué significaba sacarse el manto y ponerlo a los pies de Cristo que iba caminando o iba montado en un pollino? Entendemos también que el mismo Eliseo comenzó a utilizar el manto para hacer milagros. Entendemos, hermanos, que la mujer que tenía el flujo de sangre se arrastró por el piso y solamente tenía algo en mente: tocar el manto de Jesús. Dice la Biblia que se arrastró hasta que tocó las orillas. Y tocó algo que se llamaba los tzitzit en el hebreo. Y los tzitzit eran los hilitos que colgaban de las orillas del manto. Entendemos también que los judíos hasta ahora oran bajo el manto. No hacen oraciones sin el manto. Tanto en la Jacotel en Jerusalén, oran con el manto. En las sinagogas oran con el manto. El chal de oración le llaman ellos. Entendemos que estar bajo el manto era estar bajo la cobertura de Dios. Era tan importante para ellos el manto que lo pudiéramos decir de la siguiente manera: todos los mandamientos, todos, y no estamos hablando de 10 mandamientos, todos los mandamientos y fieles promesas de Dios
están representadas en el manto. Y sus esquinas, en sus franjas azules, en sus lienzos, en sus nudos y en sus bordes. El manto, hermanos, era algo que los judíos lo tomaban como extremadamente especial. Y esto eran los tisits, estas franjas que caían de cada lado y el rabino los ponía en su hombro y caminaba con él. Y esto era lo que la gente quería tocar, precisamente aquella mujer, los tisits, que vendrían siendo todos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tiene 5 nudos. Y cada nudo significa un libro de la Biblia, de la Torá, el Pentateuco. Y tiene 8 hilitos. Y ellos dicen de que estos 8 hilitos que se suman a los 5 nudos hacen 13. Y la palabra tisitz, ¿qué significa esto? Tisitz, numéricamente en el hebreo equivale al 600. Y cuando se suma 600 más los 13, son 613. Y esos son todos los mandamientos que tiene la Biblia. La Biblia tiene 613 mandamientos. Ellos los tienen colgando aquí de estas franjas. Ellos cuando toman todavía el manto, se tienen que poner con esta parte brillante hacia el frente, lo cual tendría que ser relativamente así. Y cuando oran, se tienen que tapar la cabeza. Y al taparse la cabeza están bajo lo que ellos le llaman la tienda. Y cuando la palabra de Dios dice que uno tiene que entrar al cuarto y cerrar su puerta, para ellos, aunque está en el Nuevo Testamento, lo aplicaban también y lo aplican, es estar dentro de ese cuarto de 4 puntas, con todos los mandamientos, 613 mandamientos, y entonces ellos se cubren completamente y toda la manifestación de Dios se entiende que está en el talit, que es esto. ¿Qué era tirar el talit a los pies de Jesús? ¿Qué era ponerlo a los pies de Jesús cuando iba caminando? La palabra del Señor nos habla de esto. Y dice que le dijo a Moisés lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis, una vez más dice ahí, y hagáis todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, ¿cuándo fue que Jehová le dijo eso a Moisés? Cuando estaban por entrar a Canaán. Y Moisés toma un hombre de cada tribu y los envía a cruzar el Jordán. Y dice: vayan y hagan espionaje. Vean en la tierra que van a entrar. ¿Cuál es la tierra que vamos a entrar? Véanla, analícenla, cuéntenos, ¿qué hay? Y mandó a 12 hombres. Y cuando fueron ellos y analizaron la tierra de Canaán, lo que es hoy,
Israel. Regresaron los 12 hombres con el reporte a Moisés. Y de los 12, 10 de ellos dijeron, es una tierra excepcional, bellísima, una tierra que fluye leche y miel. Pero los 10 dijeron, aparte de eso, pero nosotros nos veíamos como langostas al lado de esos gigantes. No podemos ir. No podemos entrar. 10. Porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición y muchos andan por él. Pero habían 2 de ellos, Josué y Caleb, que ellos dijeron, sí, son hombres gigantes, pero las frutas también son bien grandes. El terreno para plantar es bastante amplio. Sí podemos tomar esa tierra. 2, porque el camino es angosto y estrecho, que va a la vida eterna. Y pocos son los que van ahí. ¿Dónde estás tú? ¿En qué camino andas? Lamentablemente el pueblo de Israel, cuando escuchó a los 10, ¿sabe lo que dijo? Estos tienen razón. Son gigantes, no podemos entrar. ¿Qué vamos a hacer con estos 2? Apredémoslos. Matémoslos a Caleb y a Josué. Ahí fue que Jehová se encendió en ira y le dijo a Moisés, hazte vestidos con lienzos azules, ponle tisits. Y les dio toda la información y todos los detalles. Quiero que sea por todas las generaciones, para que cuando ustedes lo vean, cuando ustedes vean los tisits, se recuerden de mis mandamientos. ¿Sabe que esos 10 nunca entraron a la tierra prometida? Murieron. Y todos los que dijeron, estos tienen la razón, murieron también. Excepto Caleb y Josué. Y quedó para la historia, para que ustedes y yo lo veamos, el talit, con los tisits. Que decía que iba a traer el Mesías, iba a traer sanidad en sus alas, porque son como alas en las esquinas del talit. Y aquella mujer que habría sufrido 12 años con ese flujo de sangre que no podía controlar, había leído por allá por Malaquías, en el Antiguo Testamento, de que el sol de justicia iba a venir con sanidad en sus vuelos, en sus alas. Cuando ella vio al maestro caminar con los tisits, con esto mismo que ustedes ven aquí, ella dijo, tengo que tocar esos tisits porque hay sanidad en esos tisits, en esas alas. Apenas lo tocó, esa mujer tuvo sanidad en el momento. Cristo Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro respondió, Señor, todo mundo te aprieta. ¿Cómo? ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque poder salió de mí. Ven y toca a Jesús. Por la fe, Dios quiere que confíes que hay 613 mandamientos que están a tu disposición. Y cuando esos 10 hombres no creyeron de que esos mandamientos estaban a disposición de ellos, Dios los eliminó. Y le dijo a Moisés, desde ahora en adelante te recordaréis por siempre. Cuando yo estuve allá en el monte del llanto, el monte donde la gente va a orar, al frente estaba el Gólgota, por acá estaban los Olivos, allá estaba Jerusalén y ahí estaba el Jacotel, la muralla de los lamentos. Cuando entré a esa muralla me puse el kepá y me puse el talit y fui a orar con cientos de personas. Hasta la fecha se cumple el mandamiento de Dios.
Eso fue lo que Dios le decía a Moisés. Quiero que lo hagas porque quiero que te acuerdes. Acuérdate, acuérdate. No quiero que se te olvide. A través de las Escrituras, Dios nos pide que nos acordemos de diferentes formas y maneras. ¿Qué cosa? De sus mandamientos. ¿Para qué? Para que los obedezcamos. La palabra del Señor lo decía claramente. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate, dice, que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acuérdate, haz todo lo posible para que te acuerdes. Si tienes mala memoria, mira los tisits. Si tienes mala memoria, mira los cordones azules. De antaño viene esto. Acuérdate. No importa lo que hagas, pero acuérdate. Incluso los judíos dice que las atan como una señal en su mano, la palabra de Dios. Tienen entonces un cordón que tiene atado una cajita y esa cajita tiene los 10 mandamientos. Se le llama el tefilín. Estarán como frontales en tus ojos, por eso se ponen una cajita aquí, porque todos los llevan a lo práctico. Incluso el mesuzá lo ponen en las puertas. Yo tengo un mesuzá en la puerta también, para recordarme cuando entro y de repente lo miro, los 10 mandamientos de mi Dios están ahí para mí, para obedecerlos. Ponlo en las puertas de tus casas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Les decía yo de que el acuérdate en el hebreo es un verbo activo continuo. Sigue acordándote continuamente, no te olvides de los mandamientos de tu Dios. ¿Qué era el tender el manto a Jesús que venía en un pollino? ¿Qué era el tenderlo en el piso? Era confiar en las promesas de Dios. Era depositar su fe en aquel hombre que venía montado en ese pollino. Era depositar toda su confianza. Aquel Mesías prometido que había hecho milagros, había levantado muertos, sanado cojos, ciegos, leprosos. Y venía cumpliéndose la profecía que decía que iba a venir montado en un pollino y iba a entrar a Jerusalén. Se cumplió todo al pie de la letra. La gente sabía lo que estaba pasando. Comenzaron a tomar sus mantos, lo cual era entregar toda la esperanza sobre aquel Mesías que venía. Tender el manto implicaba rendirse completamente a Él y aceptar totalmente su autoridad. Mire lo que estaba haciendo la gente, sacándose el talit y se lo tendían a los pies de Cristo, porque de esa forma estaban expresando: confiamos en las promesas de Dios. Confiamos en que este Mesías que viene nos va a rescatar. Ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra fe, ponemos toda nuestra vida porque respetamos el hecho de que Él es nuestro caudillo. Incluso Marcos lo expresa de la siguiente manera, Salmos, pero Marcos lo repite. En Salmos 118, 25, oh Jehová, sálvanos, pero sálvanos ahora. Límpianos de este imperio romano que nos tiene por el piso. Ahí están las palabras. Hosh, Aná,
Hoshana, sálvanos ahora. Te rogamos que nos prosperes ahora. Salah Aná, prospéranos, Salah Aná. Era el grito de esa gente, porque toda su fe y toda su confianza la habían puesto en el Mesías que venía. Ellos no sabían, no tenían la menor idea de que iba a ser crucificado. Él viene otra vez, pero no vendrá a morir. Va a haber otra multitud que ya no tiene que decirle Salah Aná ni Hoshana. Va a haber otra multitud. Va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ya en el cielo. Bendito es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluyéndome el mío y el tuyo. Juan dice que miró a la multitud y no la podía contar. En el español hay una palabra que se le llama míriads, lo cual significa multitud de multitudes, a la potencia de multitudes, entre ángeles, salvados, redimidos, seres, y todos doblaban sus rodillas al Cordero de Dios. Yo voy a estar ahí, y usted también, si le es fiel a Dios. Él vino, él nació con un propósito, edificar su iglesia. Pero ya no viene a edificarla, viene después a buscar su iglesia. Él ya llevó a cabo lo que gritaba aquella gente, sálvanos. Él ya nos salvó en la cruz del Calvario. Solamente que ellos querían un salvador político, uno que le diera los papeles de ciudadanía en Roma. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, de nuestra paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Barina, Carolina del Norte.